significa saber perdonar? Perdonar es una palabra muy pequeña, pero de mucho trabajo interno en el alma, en el corazón. Primero hay que aceptar las circunstancias en su totalidad. Perdonar, recuerda, no significa que tienes que estar de acuerdo con las personas o con la vida o con los eventos, con los hechos que pasaron, pero sí tienes que entender que las cosas ocurrieron y que solamente tú puedes hacer ese cambio en ti. Cuando tú haces ese cambio interior, impactas después en el exterior. También es importante darse a uno mismo amor y libertad. El amor es la vibración más alta que tenemos los seres humanos. Cuando nosotros vibramos, pensamos, sentimos, recordamos algún evento de nuestro pasado donde hayamos sentido mucho amor, mucho amor, nos sentimos diferentes, libres, sanos, alegres. Nuestras células empiezan a generar una electricidad porque somos energía, una vibración muy alta y nos sentimos diferentes. En cambio, cuando sentimos un pensamiento de tristeza, de rencor, de ira, la vibración se convierte en una vibración diferente, densa, pesada, y ya no somos esa ligereza con la que nosotros podemos sentir en el momento que el amor nos invade. Perdonar es memoria y aprendizaje. Si olvidamos, no aprenderíamos, no nos haríamos más fuerte. Cuando vivimos el evento, cuando vivimos ese hecho, la pregunta es, ¿qué aprendí de esto que estoy viviendo? Ya pasó, está en el pasado, me dolió, me hizo sentirme de muchas maneras, con ira, con frustración. Y entonces, eso que pasó, ya ocurrió, pero ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí yo? No por la otra persona. ¿Qué aprendió? Eso es tarea de cada quien. ¿Qué aprendí de ese evento? ¿Qué aprendí? Porque los aprendizajes nos llevan a esto, a ser más fuertes cada día. Puede ser muy doloroso, pero ese aprendizaje, si nosotros sacamos el mayor provecho de todo ello, es muy probable que no lo volvamos a repetir. Eso no significa que no volvamos a caer, somos humanos, pero es más probable que no volvamos a caer otra vez. Aquí la pregunta que te invito a reflexionar, ¿qué pasa si no perdono? ¿Qué pasa si van las semanas, los meses y peor aún los años teniendo ese pensamiento de odio, rencor, de lo que tú elijas? ¿Qué pasa si no perdonas? Cada vez que recuerdas ese evento sentirás odio, rabia, enfado. Físicamente se nos puede ir el sueño porque estamos pensando y pensando y entonces ese ciclo de sueño se nos va. Perdemos la concentración porque en estar concentrados en algo bonito, en algún sueño, en mi presente, en este momento, en los instantes que son valiosos con mis seres queridos, con lo que disfruto. No, porque estoy pensando en algo o en alguien que no quiero pensar. Vivimos también en un momento o muchos momentos de preocupación y aprendemos a ser desconfiados porque pensamos que este daño que nos hicieron no los pueden volver a ocasionar. Perdemos la confianza en los demás. El odio no se sana con más odio. Yo siempre he tenido muy claro que ese sentimiento es destructivo. Y como ejemplo, es cada vez que recuerdo esa situación o esa persona, es como si tomara una cucharadita de veneno y me la estoy tomando. Y vuelvo a recordar otra cucharadita. Y viene otra vez y otra cucharadita. ¿Cómo va a quedar nuestro organismo? ¿Cómo queda nuestro ser, nuestro alma? Poco a poco nos empezamos a destruir, nos empezamos a enfermar. Por eso hay que dejarlo ir.
Sé que no es fácil lo que te estoy diciendo, sé que no es nada sencillo dejar ir esa idea, ese recuerdo, esa imagen, ese sentimiento. Pero aquí yo te quiero pedir que te conectes con el sufrimiento. Cuando este acto, ese evento nos causa ese dolor, lo que tenemos que hacer es instantáneamente, cada vez que llegue a nosotros esa imagen, ese sentimiento, yo te invito a que cierres los ojos en ese instante en que está llegando esa situación a tu vida. Cierra tus ojos y escúchate. ¿Qué estás sintiendo tus piernas? ¿Qué estás sintiendo tus brazos? ¿Dónde estás sintiendo esa emoción? ¿En la espalda, en el pecho, en la cabeza, en las manos? Cuando nosotros nos hacemos muy conscientes de ese dolor, algo pasa en nosotros porque es nuestro inconsciente nos alerta, nos manda mensajes, pero no le hacemos caso. Entonces, cada vez que llegue a ti ese pensamiento, esa ira, ese resentimiento, cierra ojos, respira y solamente concéntrate en ese sentir. ¿En qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo? ¿En qué parte de tu cuerpo está vibrando ese sentir? Y justo cuando tú lo identifiques, concentra tu atención en esa parte y puedes imaginar que la llenas de luz, porque te está sanando a ti, a ti. Puedes imaginarte que la llenas de amor, que la estás llenando de calma o sencillamente solamente siente tu respiración y mándala a esa parte donde sientes ese sufrir. Y entonces, poco a poco, lo vas a ir soltando. Y entonces, cuando tú sanas, ¿qué pasa? Te sientes libre, poderosa, recuperas tu seguridad, aprendes a vivir el presente. Cuando nosotros olvidamos ese enojo, ese odio, todo eso que nos hace sentir y por eso no perdonamos, nos liberamos. Y cuando nosotros nos volvemos libres, entonces, solo entonces, te concentras en ti, te concentras en este momento, hoy, el regalo más grande que nos da la vida, el presente. Cuando estamos en el presente, te ocupas de ti, de tu respiración, de lo que observas, de lo que sientes, de lo que escuchas, de vivir el momento en el que estás con tus seres queridos, disfrutando el trabajo, disfrutándote. Y si tú te concentras en este momento que es un regalo, que es el presente, entonces de aquí en adelante puedes visualizar un pleno futuro. Pero lo más importante, libre, libre, porque ya no tienes ese pensamiento, ese sentimiento en el alma, en el corazón, en el ser, en el pecho, ya no está. Recuperas tu libertad, porque cuando estamos pensando, sintiendo, cada vez que llega ese sentir, ese miedo, esa angustia, ese odio, nos encadenamos y estamos encadenados a ese recuerdo. Y entonces, cuando sanas, rompes las cadenas y te liberas. Y ahora sí, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Te sientes libre, libre de ese sufrimiento. Imagínate que cada vez que venga un pensamiento de tu pasado, sea un pensamiento de amor, un recuerdo bonito, un recuerdo de que tú eres valiosa, algún recuerdo de las personas que amas, que es muy diferente, porque entonces tu vibración sube, empiezas a mejorar en cuanto a tu salud, en cuanto a tus miedos, empiezas a sentirte más segura, recuperas el sufrimiento. La libertad la tenemos aquí, adentro. La libertad está en todo el entorno siempre y cuando tú te permitas sentirte libre aquí, en tu cerebro, en el alma, en el corazón. Es decir,
cuando ya rompes por completo esas cadenas del dolor, del sufrimiento. El dolor, todos los seres humanos podemos pasar por momentos de dolor, todos. En cualquier instante podemos llegar a tener un dolor muy fuerte, pero va pasando. El sufrimiento, tú te lo creas. ¿Y cómo te creas el sufrimiento? Es cada vez que tienes un recuerdo de eso que viviste, está ahí de manera presente. Son esas historias que nos contamos, son esas historias que traemos día a día, pero historias de dolor. Y entonces, ese sufrimiento nosotros lo alimentamos cada instante. Por eso es diferente, porque el dolor pasa y el sufrimiento lo estancamos por las historias que nos contamos. ¿Cuándo dejamos de sufrir? Cuando rompemos esas cadenas y sentimos la libertad. Y ahora sí nos convertimos en personas libres, libres de ese sufrimiento. Hay que reconocer, es muy importante reconocer qué emoción estás sintiendo. Cada vez que recuerdas, pregúntate, ¿qué me hace sentir? ¿Te hace sentir débil? ¿Me hace sentir triste? ¿Me hace sentir inofensiva? ¿Me hace sentir furiosa? ¿Me hace sentir rencorosa? ¿Me hace sentir qué? ¿Qué es lo que te hace sentir cada vez que recuerdas? Sería muy importante que escribieras una lista de todo lo que te hace sentir cada vez que recuerdas ese momento. Te aseguro que va a ser una lista interminable al principio, pero poco a poco vas a ir encontrando esa paz. Es muy importante reconocer qué nos está pasando cada vez que tenemos ese sentimiento porque nos hacemos conscientes. Eso no significa que nos quedemos estancados, no, de ninguna manera. Sí reconozco lo que siento para liberar, para tener la seguridad de que este proceso, esa historia que me estoy contando, la voy a romper, la voy a destruir y voy a encontrar mi libertad. Hay que asumir nuestra responsabilidad. Amigas, amigos, cuando nosotros tenemos ese sentimiento de odio, de enojo, llámele como le llamemos, estamos encadenados. Y por supuesto que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos teniendo un entorno hostil, cuando tenemos relaciones complicadas, tenemos que ser muy conscientes que nosotros somos muchas veces los responsables de esa situación. Y vemos que las personas, y lo podemos pensar, las personas no cambian, las personas siguen en su mundo. No esperemos a que los demás cambien. Empecemos a cambiar nosotros mismos. Esto es como el efecto dominó. Tiras una pieza y se van las demás. Si yo cambio, si yo me libero, si me siento libre, si dejo de hacerme estas historias del por qué no hice, por qué no dije, por qué me hizo, pobre de mí, y empiezo a victimizar y a hacer historias, en lugar de hacer todo esto, me sano, me perdono por haberme lastimado tantos años, por haber hecho daño a mi cuerpo, de estarme tomando ese veneno todos los días, por estar dañando la salud física, mental, emocional y tal vez espiritual. Cuando yo me perdono, cuando yo me siento libre, entonces hago ese cambio y asumo mi responsabilidad de que ahora estoy sana, que estoy libre, que estoy en paz. Automáticamente el entorno empieza a cambiar. Posiblemente yo siempre estoy de malas porque estoy a la defensiva, por lo tanto mi entorno está a la defensiva conmigo porque no sé cómo va a ser mi comportamiento. Cuando me muestro tranquila, sana, cuando sonrío, cuando empiezo a escuchar, a ocuparme del entorno de los demás, las personas, por supuesto, que se sienten de esa misma manera y cambian. Y entonces no es que cambien los demás, cambio yo. Empiezo por mí porque asumo esta responsabilidad de elegir tener día a día una vida mucho, mucho mejor. Así que hay que aceptar
y perdonar. Aceptar que las cosas ya pasaron. No podemos cambiar la historia, pero sí podemos sembrar la semilla y escribir, reescribir una nueva historia. Hay que recuperar tu libertad emocional. Cuando perdonamos, cuando nos sentimos libres, nuestras emociones cambian, porque cada vez que recordábamos esa situación, nuestras emociones eran tóxicas, eran una vibración diferente. Y ahora que me siento libre, me siento diferente, pienso diferente, actúo diferente, mi salud mejora, sonrío porque me siento que ya no estoy atada a ese sentir. Las personas por las cuales nos ocasionaron circunstancias, no sé qué sea de sus vidas. Cada quien elige, cada quien acepta, cada quien toma su responsabilidad. No lo hagas por aquellas situaciones o aquellas personas. Hagámoslo por nosotros. Nosotros que somos los seres más importantes en nuestra vida y que nos merecemos tener una vida sana. Así que trabaja en tu libertad emocional. Si perdono, me perdono a mí misma. Así es. Cuando yo perdono mi ser, mi esencia, mi pasado. Si acepto que estaré aceptando en mi totalidad. Aceptar lo que pasó es importante. Aceptar, aprender es importante, por supuesto, pero también aceptar hacia dónde vamos a caminar. Aceptar que me equivoqué, aceptar que se equivocaron los demás. Y cuando nosotros aprendemos a aceptar y a perdonarnos, pasa un efecto después, que es dejar de juzgar. Porque cuando nos enfocamos en esa situación o en esa persona que nos hizo daño, estamos juzgando y juzgando, pero porque su vida es así, porque tuvo una infancia así. Empezamos nuevamente a hacer historias. Y eso pasa en la vida, empezamos a juzgar a todo aquel o aquella persona que vemos en el entorno. Y esto es nunca acabar. ¿Qué pasa cuando aceptamos que las cosas ocurrieron, aprendimos lo que tengamos que aprender y ahora sí nos liberamos? Al ir ese resentimiento, al dejar ir ese resentimiento, llega la paz. Recuerden, amigos, que el resentimiento, como la misma palabra lo dice, resentir. Vuelvo a sentir ese dolor, ese coraje, esa ira, ese odio, ese sentimiento de enojo, llámele como le llames. Existen muchos nombres para las emociones tóxicas, porque esto finalmente, este resentir, es una emoción tóxica por estar sintiendo algo que nos está dañando, algo que nos está costando la salud, nuestras relaciones. Sería muy bueno sentir, volver a sentir vibraciones, emociones positivas, volver a sentir ese amor, esa amistad, esa alegría, esa felicidad. Eso sería excelente. Poco a poco es ir entrenando nuestro cerebro. Así que cuando nosotros dejamos de sentir una y otra vez esos momentos, esas historias que nos estamos contando, rompemos por completo el pasado, rompemos esas cadenas y encontramos la paz. La paz se puede sentir, se puede demostrar de muchas maneras. Yo te apuesto que cuando tú escuchas, cuando ves la sonrisa de un pequeño, unas de esas carcajadas, esas sonrisas, cuando juegan, cuando descubren, cuando están en esa etapa de descubrir, de conocer, ¡wow! Es increíble esa sonrisa. Y tú ves esa sonrisa de ese niño, ves la paz por completa que tiene en esa sonrisa, en su cuerpo, en su lenguaje. Ojalá podamos siempre estar como esos niños, estar en ese estado de paz donde podemos estar con muchas cosas, con miedos, con corajes,
y poco a poco irla sanando, borrando esas historias de dolor y llegar a tener esa paz. Que cada mañana podamos levantarnos con esa paz en el corazón, de no tener ese primer pensamiento hacia el coraje o sentimiento de algo que nos dañó, sino levantarnos con la alegría, con el agradecimiento que estamos vivos y saber que vamos a seguir avanzando, pero con esa paz en el corazón. Lo mejor que nos puede ocurrir a los seres humanos es eso, levantarnos, vivir las 24 horas del día con un sentimiento de paz, de alegría, de agradecimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perdonando, perdonándonos a nosotros mismos y perdonando todo aquello que ocurrió. Ya no existe, ya pasó, no va a volver, solamente vuelve cuando tú le das importancia, cuando tú permites que ese recuerdo regrese a tu vida, cuando tu mente regresa todo eso en tus historias. Así que amigas, amigos, es momento de sentirnos libres, de encontrar esa paz interior momento a momento. Pues como siempre, es un verdadero placer y te agradezco que me permitas llegar a ti a través de estos programas, de este contenido que lo preparamos con mucho amor para ti. Soy tu amiga Adami Corro y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Ahí compartimos mucho contenido que te va a ayudar a ser mejor día a día. Gracias, como siempre, gracias y nos estamos viendo muy pronto en otro programa para seguir creciendo y avanzando día a día. Un abrazo a la distancia, nos veremos muy pronto. Hasta la próxima.